Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este canal y hoy con un episodio especial, porque quiero presentarles a alguien que ojalá se convertirá en miembro recurrente de este canal, que se llama Fernanda, y ella a partir de hoy se va a convertir en nuestra compañera de conversación en una nueva sección del canal, porque se trata aquí de explorar temas relacionados a la práctica psicológica, la cotidianidad psicológica o por lo menos aspectos implícitos de ella. Entonces, vamos a abordar temas que desde nuestro punto de vista no se han ilustrado o explicado, digamos, de forma satisfactoria. Nos vamos a usar libros, películas o ideas que nos provocan, digamos, cierta inquietud sobre este tema. Y para el día de hoy nos propusimos abordar, nada más es eso porque es un tema profundísimo, la relación entre humanos y animales, sobre todo el aspecto emocional de esta relación. Entonces, Fernanda, antes que nada, bienvenida a este espacio, me da mucho gusto y no sé si quieras comenzar contándonos sobre tu experiencia relacionada al tema de hoy. Bueno, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Ahora sí que, pues también, como justo como dices, este tema es muy amplio y se pudiera abarcar desde muchos aspectos, desde el aspecto tanto emocional, el aspecto terapéutico, en muchos sentidos, ¿no? Entonces, pues gracias por la invitación y bueno, en tanto a mi experiencia acerca de las mascotas, pues efectivamente yo tengo dos mascotas. Y sí ha sido como un impacto en el sentido, en todo, o sea, en también en tanto la rutina de uno. O sea, se ve alterada en muchos aspectos en cuestión de que, pues también tienes otra responsabilidad, aparte de, pues, de ti mismo, tienes que también como ver acerca de, o sea, sé que no se compara a lo mismo como tener como bebés, pero siento que es también como una responsabilidad similar, que también tienes que ver tanto por su bienestar en el sentido como en cuestión de salud, alimentación, estar al pendiente si necesitas sacar a pasear a tu mascota, o sea, igual si tanto muchas veces uno está estresado como que tu mascota de la misma forma lo resiente. Y sí lo notan porque pues yo lo he visto con especialmente una de ellas, que ella, o sea, como que cuando uno está bajoneado, siento que se acerca más, como que sí te busca más. En cambio, igual mi otra mascota, ella siento que es un poquito más fría, pero a pesar de ser también, ambas son dos perritas, pero a pesar de ser como un poquito más fría, también cuando te siente bajoneada, como que sí está como al pendiente, o sea, sí veo como te ve, te está como bajita la mano supervisando. Entonces, sí impacta mucho o sea, el aspecto emocional tener una mascota y te cambia en muchos aspectos. Ujú, ujú. ¿Y sientes que desde que los tienes, también hay una especie de evolución? O sea, ¿sientes que es lo mismo al inicio y que hoy? ¿O sí sientes que la relación que tienes cambia? Es decir, que es como con los humanos, que uno no se, entre comillas, estanca, sino es una evolución. Cuando, digamos, te poseemos vínculos importantes con los demás, ¿también pasa con tus mascotas o sientes que es algo, digamos, más estable? No, sí considero que hay una evolución. Por ejemplo, yo ¿Mm? cuando ellas llegaron, ahora sí que llegaron a mi vida, al principio yo no me consideraba una persona tan amante de los animales. O sea, ¿Mm? siempre he sido como muy, yo considero empática, pero no siento que haya sido como de, ay, o sea, mi mayor sueño era tener una mascota, realmente no. Era como indiferente en sí. Y poco a poco, conforme ha pasado el tiempo, te has ido bueno, yo me he ido encariñando de una forma en donde realmente me preocupa, o sea, cómo, pues si las tratan bien, si yo también a veces, pues, no sé, me enojo y como que de pronto igual las regaño y dices, oye, o sea, como que sí, no las regañé muy feo, o sea, como Ujú. que siento que me he hecho más sentimental en ese sentido. Y también creo que me he hecho como que, o sea, ya no solamente preocuparse por uno, ya es como preocuparte por alguien más. Y igual, hasta en cuestión de administración financiera, al principio era como que no te despreocupas, o sea, dices, pues no importa, al principio yo le daba croqueta en la del Sams. Y yo decía, ay, bueno, pues, o sea, como que compro el costal y así. Y poco a poco dices, no, o sea, es que la verdad quiero que me duren muchísimo más tiempo, o sea, quiero estar con ellas muchísimo más tiempo, entonces
ya vas buscando como qué tipo de vitaminas les ayuda para ir reforzando como sus huesos, qué tipo de alimento mejor como irlo sustituyendo, que también, eso es un aspecto importante, que eso no quiere decir que el hecho de que a lo mejor le des comida del Sams o de otro lugar y le des otro tipo de comida, quiere decir que las quieres más o menos. Es Ujú, también mucho dependiendo de, pues también a lo mejor económicamente ujú, hablando, si tienes otro tipo de responsabilidades. Pero sí, o sea, sí, yo siento, contestando tu pregunta, sí va evolucionando mucho el cariño. O sea, y también a veces, incluso, pues el hecho de que la tengan que vacunar, no significa que no las quieres o que las dejes ahí en la estética o así. Pues yo decía, ay, es que como que luego este apego ansioso que dices, no es que quiero estar con ellas, pero dices, no, ujú. o sea, es que no es normal, o sea, las tienes que ir a dejar porque las tienen que, o sea, las tienen que bañar o está enferma, en serio, si tienen que vacunarlas o así, pero sí, sí vas evolucionando tanto yo siento como persona, como el cariño que le vayas teniendo a tu mascota, o sea, sí va cambiando de muchas formas. Ujú, ujú. Y Y antes pues, de que yo, ajá, dime, perdón. no, tú dime. No, te iba a decir que antes de que hable de mi experiencia, la otra pregunta que me surge con base en lo que narras es si sientes que tu relación o digamos tu forma de juntarte con otros humanos se ha visto impactada desde que tienes a tus perritas. O sea, sientes que ha cambiado algo, no en cómo te juntas con otros perros o con tus perros, sino con los humanos. ¿Sientes que tuvieron un impacto en ese sentido o sientes que es algo que no ha tenido una consecuencia, digamos? No, yo considero que sí. O sea, Ujú, principalmente en la apertura que uno pueda tener. O sea, el hecho de que también yo me podría considerar una persona como muy introvertida. ujú, Entonces, al ser tan introvertida, de pronto sí me cuesta trabajo el hablar de mí. O hablar de mí o también ujú, como, pues no sé, como en sí abrirme con otras personas a tan siquiera preguntarles como, no sé, la hora, eso es algo que muchas veces me ocasionaba como nervios, pero pues simplemente el llevarla al parque de perros, pues sabes que si se acercan, no puede, o sea, se acerca otro perrito, ujú. no puedes como actuar a lo mejor como de manera huraña de, no se acerquen, o sea, como grosera. Es Ujú, como que ujú, dices, ok, bueno, está bien, no pasa nada si se acercan. Ellas quieren jugar, ok, sí, pero es estar ujú, al pendiente, te abres más. Luego las personas simplemente también te van preguntando como de, ay, ¿qué raza es tu perrito? ¿Cuántos años tiene? ujú, Y pues de alguna forma te obligan a, pues, a hablar. Entonces, sí, sí ha impactado en muchas formas. En mi apertura, no me consideraría actualmente una persona tan abierta, pero sí siento que ha cambiado mucho desde que tengo, pues, a mis mascotas ujú, en cómo me relaciono en general. ujú, ujú, ujú. Y pues, bueno, no sé, ahora sí, tú cuéntanos acerca de tu experiencia con tus, bueno, si tienes mascotas, si no tienes mascotas, Sí, ¿cómo? como la gente del canal que lo sigue se puede imaginar, yo no tengo mascotas, entonces mi experiencia, como casi siempre, para bien y para mal, se basa en la experiencia de otros. En este caso, como te comenté el día de ayer, leí un libro hace ya un rato del autor Thomas Mann, uno de los escritores que más me gusta, y él escribió un libro que se llama El Señor y su perro, en el que explora de manera para mí interesantísima la relación que tuvo con uno de sus perros, pero el que más quiso, que se llamó Baushan. Entonces, él en ese libro, que es una novela con una trama aparte, pero más allá de la trama, ahí se enfoca una y otra vez en el impacto para bien y para mal o los cuestionamientos de él mismo sobre sí mismo que le provocó cuando se juntaba con su perro. Y también, digamos, conectándolo con lo que tú dices, yo siento que una de las cosas que a mí más me preocupa en sentido de fenómeno es esa alteridad radical y los límites del conocimiento del otro, en este caso del perro, ¿no? Pero puede ser también cualquier tipo de animal, porque lo que hace Mann es que explora, digamos, profundamente y yo comparto ese punto, imposibilidad de conocer verdaderamente al otro cuando ese otro pertenece a una especie diferente a la humana. Porque lo que él describe que a pesar de la intimidad diaria con Baushan, persiste para él, como le llama, un abismo ontológico insalvable, que eso en términos menos abstractos quiere decir que hay una brecha ahí, que no podemos cruzar, que siempre va a estar ahí.
pero para nada él, ahorita voy a eso, para nada lo dice como algo que automáticamente tengan que ser negativo, sino también le ve quizás, digamos, ventanas de posibilidad a esa brecha. Entonces, hay, digamos, un episodio donde Man observa a su perro en encuentros con otros perros que ilustra esto de manera interesante, porque dice que cuando su perro se junta con otros perros, entonces hay rituales y códigos caninos que permanecen opacos de alguna forma para la comprensión humana. Por más que Man observa cuidadosamente a Baushan, o sea, él lo observa durante páginas, escribe sobre eso, y por más que trata de encontrar cierta racionalidad desde lo humano, nunca alcanza como a explicárselo al 100. Entonces, esta alteridad se manifiesta especialmente en esta, vamos a llamarle ceremonia entre los perros, y donde Baushan parece como anclado, obligado a leyes ancestrales incomprensibles para el ojo humano. Entonces Man reconoce que en esos instantes está, como él le llama, presenciando una experiencia profundamente ajena a nuestras experiencias humanas, civilizadas, entre comillas. Entonces, ese sistema de significados, él se da cuenta que nunca tendrá acceso por completo a eso. Pero bueno, una vez después de este rollo medio abstracto, eso que te acabo de narrar también te hace sentido en tu experiencia con tus perros. O sea, también tienes como a veces esos instantes como man de decir, me gustaría preguntarle por qué hace esto, por qué siente así, o si se siente así, o es algo que, digamos, nunca te ha sucedido de esta forma. No, sí, sí, sí entiendo lo que dices y sí me parece muy interesante esto que menciona el autor, porque en efecto, o sea, por mucho que a lo mejor y digas qué paso 24/7 con mi mascota, no se Ujú, termina de entender al 100%. O sea, pero es como que creo que es padre también apreciar esta diferencia. O sea, ujú, es como, yo no lo consideraría como una desventaja, que muchas veces a lo mejor y por mucho que lo consideres incluso parte de la familia, ujú, no, bueno, no lo veo como desventaja, al contrario, lo veo ujú, como una perfecta, como, es perfectamente comprender que todos somos diferentes. O sea, creo que como pudiera ser la parte de, una breve, más bien, ¿cómo decirlo? Una breve descripción de que hay que apreciar la diferencia de todos. O sea, ahorita lo ujú, vemos plasmado en las mascotas y sí, con ellas sí puedo ver completamente de que, pues a veces no entiendo, no sé, de pronto una de ellas amanece de malas. O sea, ¿por qué amaneció de malas? No sé. ¿Y por qué me doy ujú, cuenta de que amaneció de malas? Porque quiere agarrarse, o sea, quiere agarrarse a la otra para pelearse. Y yo entiendo, o sea, de verdad que digo, no entiendo qué le hizo, ella estaba dormida, ella estaba sin hacer nada y muchas veces se pelean y veo ahora sí que mi otra mascota que ella agarra y de plano no, o sea, como que a veces sí se presta y sí ellas empiezan a pelear, u otras veces así la veo con una paciencia que digo, yo creo que uno como humano muchas veces agarramos y ya desde ahí ya agarramos a lo mejor o rencor o ya estamos ujú, enojados todo el día y ella es así como si nada, como que, ujú, como si no hubiera rencor, no lo sé. ujú, O sea, ujú, sí hay cosas que no comprendo de ella, pero creo que es lo padre de en sí desde una mascota y lo padre en sí de la vida, que no tienes que entender todo al 100%. Muchas veces ujú, es como que ese toque que a veces necesitamos de no entenderlo al 100% para poder también disfrutarlo y para disfrutar esta diferencia, que es como, ujú, como lo menciona este autor, que me parece muy interesante. El cómo abarca el aspecto de tener una mascota, que no lo abarca tanto desde el aspecto también igual, desde la responsabilidad, de que el cuidado, empatía, o sea, no tanto desde eso, sino es desde la diferencia que ujú, muchas veces realmente si me preguntas hasta antes de ahorita de que, bueno, desde de ayer que me lo comentaste, no había, no me había puesto a pensar en la diferencia, o sea, qué es lo que no comprendo de ellas y qué es lo que incluso a lo mejor ellas no comprenden de mí. Simplemente era como de, pues nos acompañamos, estamos juntas y ya. O sea, no es como que te abre otro panorama en general. ujú, ujú, Y ujú. también, o sea, bueno, no, tú dime que, No, 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 es que iba a decir, siguiendo con la idea que abres, porque él en el libro, digamos, esa tolerancia a la ambigüedad que narras, él la combina con una que él llama proyección antropomórfica, es decir, nuestra proyección de humanizar y los límites de esta, porque no sé cómo lo veas tú, pero desde mi punto de vista sí hay una
tendencia de muchos dueños, sobre todo de perros, pero también pasa con otro tipo de mascotas, de humanizarlos. Y aquí la pregunta sería, más allá de entender el impulso de esto, que me parece humanamente comprensible, muy fácil, el texto que leí oscila constantemente entre esta tentación de, por un lado, querer humanizar a Baushan en este caso, y el reconocimiento de su irreductible animalidad, que para Man abre como esta pregunta, decir, a ver, yo le hago un bien, como dirías, creo que también tuvo, por lo menos así lo entendí, en el caso que no tú me corriges, de decir, bueno, reconociendo esta diferencia y tolerarla, eso, digamos, es el mayor acto de cariño que le puedo hacer a mi mascota, más que convertirlo en una especie de humano chico y tratarlo como si fuera un humano, por más muestra de amor que eso supuestamente representa, porque Van también narra cómo él le atribuye emociones complejas como la vergüenza, el orgullo herido, el desprecio, pero simultáneamente él se da cuenta a sí mismo que cuando hace eso, dice, ¿será algo mío, es decir, en sentido de proyección? ¿O sí será algo que puede ser? Y me recordó a lo que tú dices porque hay una parte donde él lo lleva al hospital veterinario y ahí se da cuenta, supuestamente, que Baushan le tiene un reproche moral. Dice que le hace una cara y entonces él le pone la voz al perro y dice, cito, ya que has sido capaz de meterme en esta jaula, ya no espero nada más de ti. Y él sintió que la mirada de su perro expresó eso. Y ahí se hace la pregunta, bueno, ¿esto es una proyección humana por el amor que le tengo? ¿O es simplemente el sufrimiento animal que sí existe o no existe? Entonces, esta ambigüedad, como dices, me parece que es imposible de, o por lo menos yo no veo forma de resolver. Entonces, ¿cuál sería tu visión o tu, digamos, forma de ver eso y tratar de lidiar con eso de la mejor forma para los dos, para uno y también para el perro en cuestión o el animal, digamos? Yo considero que llega a ser una línea, ahora sí que muy delgada, Ujú, entre el aspecto de llegar a humanizar a tu mascota o realmente no hacerlo. Sí es una ujú, línea muy delgada que pudiera decir, incluso en mi experiencia, que incluso a veces no te das cuenta si ya le estás cruzando. Que hay ujú, veces ujú, que llegas a percibir comentarios o llegas incluso tú mismo a ver como tu nivel incluso de exageración en algunas cosas, si así lo pudiéramos decir. Pero sí, o sea, yo considero que en efecto esta diferencia que hay entre humano y mascota es necesaria también para como cuidar de ello, porque hay veces que incluso si no puedes tratar desde el aspecto de la alimentación exactamente igual a tu mascota como tú te alimentas. ujú, Para ti a lo mejor, por ejemplo, comer frutas en las mañanas, desayunar tu fruta picada es sano, pero no son los nutrientes que requiere a lo mejor tu mascota para poder en serio estar cuidada. O sea, no puedes como optar picarle ahora sí que las famosas uvas, que realmente son como dañinas para tu mascota. O hasta donde me han comentado que tus uvas, o igual dices, ay, pues un postre, pues unos así, vas por un chocolate, no ujú, puedes hacer lo mismo con tu mascota. Entonces, ujú, si es una línea que es fácil de cruzarla en tanto al cuidado, que procuras a lo mejor como de que, no sé, coma sus horas y así, pero también de eso a lo mejor y de que dices, es que vamos a comer todos en la mesa, no sé si haya personas que sí, pero dices, es que no, porque al final de cuentas tiene que entender también límites. Es como en algún lado leí que había, o sea, que la edad de una mascota, si la relacionamos con la edad de un ujú, humano, en cuestión de mentalidad, queda hasta los 3 años. ujú, Entonces, es como si estuvieras hablando ahora sí que con un niño, que al final de cuentas, si no le estableces límites, no los va a comprender. Y va a ser así como que le das rienda suelta y ya al final uno llega a la frustración como humana, en donde dices, pues se hace el baño aquí, rompe esto, rompe el otro. O sea, no sé, como que no hay límites. Entonces, yo creo que este tipo de límites son límites necesarios que como todos hay que necesitarlos. Desde uno como humano necesita este tipo de límites, como mascotas también requieren otro tipo de límites, que cada quien tendrá ahora sí que su opinión personal de ujú. hasta qué tipo de límites como son convenientes, pero sí es necesario como marcar esta división entre, pues ahora sí que tu mascota y pues ahora sí como tú como cuidador, pero Ujú, sí es ujú. necesario en este sentido.
Y otra de las cosas que ahorita también que mencionas, bueno, mencionas acerca del autor, es Ujú, acerca de el hecho de cómo uno llega a percibir que piensas tú, más bien que piensa ujú, tu mascota. ujú, O sea, ujú, ujú, cómo, cómo a lo mejor uno se da como ahora sí que la idea de decir, es que él piensa que ya lo estoy abandonando, pero realmente no, ahí va como ahora otro trasfondo en cuestión de muchas veces luego también nos sentimos solos. Entonces, luego también ujú, proyectamos nuestro ujú, sentir en otra, o ya sea en otra persona, cosas, o ahorita en este sentido, bueno, en este caso nuestras mascotas, que también es como de revisar cómo te sientes tú y qué es lo que tú estás proyectando y no estás proyectando esta inseguridad o esta soledad o igual este abandono. Ahí depende mucho de cómo, pues cómo es que lo estemos percibiendo en ese sentido. Bueno, es lo que menciona también, o más o menos así es como lo interpreto lo que menciona el autor. ujú, ujú. Sobre eso tengo una duda. Desde tu punto de vista, ¿qué tanto esta tendencia, como yo le puse de mucha gente de humanizar a sus mascotas, crees que responda? Y no sé si en tu caso también aplique a, vamos a llamarle, el descontento que muchos sentimos o sienten cuando nos enfrentamos a la sociedad, ya sea por decepciones con amigos, con pareja, con familia, laborales, es decir, ese descontento que casi todo mundo siente y decepciones por y con otros humanos y luego puede convertirse como pregunta que te quiero hacer en refugio. Entonces decir, bueno, entonces en vez de vincularme emocionalmente y hacer el intento aceptando toda la complicación que eso implica cuando lo intento con otros humanos, mejor lo hago con animales porque ahí el riesgo de que nos pasen experiencias similares en sentido negativo es mucho menor. O sea, ¿crees que haya parte de eso en esta tendencia y en tu caso tuvo que ver o nada que ver? Bueno, más o menos como para ver si entendí más o menos tu Ujú, pregunta. Esto más o menos te refieres como el hecho de si a lo mejor por evitar una decepción prefiero vincularme con mi mascota. ujú. Eso, digamos, de manera consciente o quizás hasta inconsciente, que uno dice, ah, ya estoy harto de los humanos porque engañan, mienten, ya sabes, ¿no? Todo eso que sí pasa, o sea, que la evidencia empírica de que, digamos, como humano a veces sufres de manera inevitable este tipo de decepciones o traumas incluso en la vida. Y eso yo he notado, y no sé cómo lo observas tú, que entonces lleva a que todas las frustraciones de no correspondencia con otros humanos lo proyectan. Digo, es más complicado que eso, pero para que me explique bien, lo proyectan hacia los animales y ven ahí toda la bondad o como dices, todo lo que no encuentran en humanos, lo proyectan hacia los animales y entonces ese ejercicio de humanizarlos es más, digamos, una respuesta no procesada, así le llamaría yo, de no encontrar esos vínculos con otros humanos que uno ocupa en la vida, entonces los trata de recompensar, entonces con sus animales. Bueno, o sea, sí puede existir como que también ese caso en Ujú, cuestión como que preferimos reprimir cierto sentimiento ujú, y como que, bueno, ahí a lo mejor lo pudiéramos decir como que lo sublimamos ujú, pues en otro tipo de comportamiento o así. En mi caso, yo pudiera considerar que no fue así, salvo que muchas veces sí considero que sí, ahí es como que lo que entra un poquito esto que comentábamos acerca de una mascota ayuda como un soporte emocional, más que nada como para poder llegar a sobrellevar este sentimiento a lo mejor de ujú, soledad o igual también como el hecho de que ves como, pudiéramos decirlo como un estímulo exterior, en cuestión de ujú, que si tú estás como enfrentando un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, requieres de alguien que te ujú, tranquilice. Muchas ujú, veces no ujú, se tiene ujú, quién y pues por eso es que llegamos a recurrir a la mejor a nuestras mascotas, que de alguna ujú, forma se sientan, no es como que lo hacen de forma entrenada, pero pues se sientan al lado de ti, a lo mejor te ujú, están como que queriendo dar besos o así. Entonces, pues te obligan a tranquilizarte. ujú, Entonces, no es que no sea necesario una compañía, a veces sí o sea, sí es necesario, pero llega a haber casos en donde no la tienes. Entonces, ujú, como al ujú, no tener esta compañía, pues simplemente es como de que dices, pues tengo a mi perro, o tengo a mi gato, o mi conejo. Ahora sí que ujú, depende de la mascota que tengas, ¿no?
pero pues sí, o sea, ahí es a donde te ayuda como a un soporte emocional, más no como, yo no pudiera decirlo como una sustitución, de que Ujú, sí, sustituya el acompañamiento de un humano, ya sea de un hermano, mamá, papá, novio, novia, o sea, no lo sustituye, simplemente pudiera acompañarte, pero ahí yo creo que también mucho depende de la persona, en cómo ujú, lo quiera manejar, porque sí, y sí he escuchado así comentarios como lo que tú mencionas, de que ya he sufrido suficientes ujú, ujú, decepciones y ya no quiero más. Yo, mis perros no me ujú, traicionan y así. ujú, 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 Dices, sí entiendo, o sea, está ujú, bien y entiendo a lo mejor por la etapa en la que estás pasando, pero ujú, yo creo que no deberías de cerrarte, o sea, porque no todas las personas son malas, no, no sé, no todos se van a tratar así. Entonces, pero ahí yo creo que ya depende mucho de, ahora sí que tal vez si pudiéramos ligarlo un poquito a terapéuticamente hablando, en qué punto te encuentras y qué es lo que pasaste para pues ayudarte a la mejor a sobrepasar esta etapa y no solamente cerrarte. No está mal y no digo que deberías de dejar de apoyarte en tu mascota, pero y como todo es un equilibrio. O sea, ujú, tratar de llevar un equilibrio en tu vida y no, ahora sí que como dicen, todos los extremos son malos. ujú. Completamente un extremo de que dices, y lo he visto incluso a lo mejor en las noticias que dicen, ya se casó con un maniquí o se casó con esto. O sea, que Sí. dices, ok, pero no sé, o Ujú, sea, a lo mejor como que un equilibrio, o sea, tratar de cuidar un equilibrio en todo. ujú. No sé si, bueno, no sé si respondí a tu pregunta o quedó un poco ambiguo. Estoy de acuerdo, porque además digo, las preguntas que te hago son muy mala onda porque es imposible decir esto es la respuesta definitoria, sino más bien son como inquietudes que tengo y sí tiene razón, o sea, creo que sí puede observarse como una especie de, como pues ya dice el concepto, ¿no? Como de apoyo emocional, pero no algo que sustituye los vínculos con otros humanos, pero sí es algo que está presente en humanos que, como dices, ¿no? Como casi de forma reactiva, se refugian como en el vínculo que tienen con sus mascotas para ya no exponerse, pero puede ser, como dices, una especie de etapa, ¿no? Que uno entiende la reacción ante eso, pero tampoco uno debería por lo menos quedarse en eso. Otro punto de la lectura que te quería compartir que me parece muy interesante y fuerte es cuando él reflexiona sobre la dinámica de poder entre él y su perro, porque él se da cuenta de algo que es obvio, pero a veces uno tampoco lo piensa, es que tiene el control absoluto sobre la vida de su perro. Es decir, que cuando toma la decisión de llevarlo al hospital, es profundamente la decisión de él. Entonces, esta culpa que él siente cuando lo lleva revela eso ya le llamaría yo la paradoja del amor, digamos, paternalista, que es cuando queremos el bien del otro, pero el problema es, bueno, según nuestra definición del bien. O sea, como lo hablamos al inicio, ¿no? Si reconozco un puente de no comunicación con mi mascota, entonces también tengo que aceptar que las decisiones que yo tome no pueden ser consensuadas, sino las tengo que tomar yo. Y ese grado de responsabilidad, cuando lo leí, me pareció muy fuerte porque uno se da cuenta, bueno, yo soy completamente responsable de lo que pasa con él o ella. Y como creo que lo platicaste al inicio, ¿no? Ese grado de responsabilidad, a veces también pienso que es muy fuerte. Y al mismo tiempo, él en todo el libro a veces da pistas de que él sabe que se va a morir Baushan mucho antes que él. O sea, que el tiempo de vida que le queda a su perro es mucho menor que el de uno mismo. Entonces, inconscientemente, él también lidia que algo que le importa tanto, sabe que se va a ir mucho antes de que él se vaya. Entonces, digamos, esa esfera de dominación o de poder entre el dueño y su perro, también cuando lo leí me pareció muy fuerte y no sé cómo te ha ido con ese tema. Que ahí más o menos, por lo que entiendo, es como el sentido de pertenencia. O Ujú, sea, ujú, muchas veces eh, creemos que el hecho de porque cuido de ti, me perteneces. ujú, Y evidentemente a lo mejor en cuestión de una mascota pudiera interpretarse así, porque pues al final de cuentas pues eres el dueño. Pero yo creo que esta palabra como ser dueño puede interpretarse de muchas formas y es muy ujú, amplia, ujú, porque a lo mejor y no porque a lo mejor me pertenezcas, ya dependiendo, yo sí, a lo mejor como en cuestión de los factores, de que dices, no voy a dejar que tengas
no sé, una pareja o que tengas o que vayas a convivir con otros perros Ujú, porque eres mi perro. Entonces, ahí yo creo que depende mucho de cómo uno, hasta qué punto lo llevamos. Que ujú, igual si llega alguien, no sé, un familiar y acaricia a tu mascota o así, pues yo creo que es como, no sé, o sea, como simplemente dejarlo fluir, pero yo creo que muchas veces el cómo interpretamos el cariño. Y eso creo que va en todo. No solamente ahora sí en una mascota. Va ujú, en que yo hasta qué punto te quiero, que no quiero que estés con nadie más. ujú, Simplemente como que, pues sí, me perteneces al 100%, no puedes hablar con, muchas veces se dan las relaciones, no puedes hablar con amigas. Si tienes pareja, no puedes tener amigos. Y es como de no, o sea, el hecho de que te pertenezco es saber encontrarnos. Y es también con nuestra mascota. Sé encontrarme, sé que a lo mejor y puedo salir, voy a trabajar, tengo mis actividades, también voy con mis amigos, pero sé encontrarte porque sé que al rato te voy a sacar a pasear o vamos a salir a caminar juntos, no es como que tal vez ya no lo decimos como de te toca tu paseo. Puede que sí o puede que vamos a salir a caminar. Y ya ahí es más que nada la parte de saber encontrar. No es de que me pertenezcas, sino es de encontrarte tanto como persona, sé encontrarte como mi mascota y no tener el hecho de que si no convives, más bien si eres mío o solamente puedes convivir conmigo. Es que ujú, cada quien es como libre de, ujú, no perdemos esa libertad o esa individualidad que considero que sí es ujú. necesario que todos la sigamos más bien la sigamos conservando. Entonces yo podría considerarlo así, o sea, de que no me pertenecen, solamente es como que ahí a lo mejor pudiera decirlo como que son mis compañeras, que Ujú, sí, sí es dura esta realidad que mencionan acerca de que una mascota va a estar contigo menos tiempo que a lo mejor, ujú, no sé, una persona, ¿no? Pero independientemente de eso es que dices, bueno, o sea, solamente es como saber disfrutar el tiempo y tratar de tener a lo mejor tiempo de calidad, pero bueno, a lo ujú, mejor ahí son otro tipo de factores. ujú, Pero en tanto ujú, el sentido de pertenencia, yo pudiera considerar, no nos pertenecen, solamente ujú, son nuestros compañeros y nuestros acompañantes. Y eso creo que va ligado a todo, a ujú. personas, amigos, amigas, incluso papás. O sea, de que no nos pertenecen, solamente son, bueno, ahí ya, con sus especificaciones de cada uno, ¿no? Ujú, ujú. Sí, eso que dices me parece muy interesante porque también implicaría aceptar que no todo lo que le pasa a la persona o mascota en cuestión tiene que ver con nosotros o con algo que hicimos nosotros. Es decir, que cualquier tipo de cosa buena o mala que experimenta el otro o la otra tiene que ver algo conmigo, sino también aceptar que hay una independencia, una vida propia dentro de ese ser vivo, independientemente de mis actos o el control sobre ese ser vivo, ¿no? Sí, y es también como que hasta qué punto también como sentimos esta responsabilidad de que, no sé, te enfermaste porque fue mi culpa que no te di antigripal. Dices, Ujú, no, o sea, tranquilo, al final de cuentas el clima está muy feo o no sé, o sea, solamente se enfermó, pero no es como ujú, adjudicarte también, hay responsabilidades en donde sí tienes que ver y hasta de aquí a acá sí es mi responsabilidad, pero hay factores que no puedo controlar. Entonces, luego también es como simplemente tratar muchas veces se dice fácil, tratar de ujú, relajarnos, ujú, aunque a veces ujú, no es tan fácil, pero ujú, sí es ujú, tratar de irlo viendo así, o sea, como de, hay cosas que no podemos controlar y eso incluye también lamentablemente las enfermedades, pues incluso el clima, o sea, infinidad de ujú, factores, ujú, pero es ujú. como saber soltar y saber hasta dónde, pues no depende de nosotros, pero, pero pues sí, o sea, más o menos pudiera ser así. Otro aspecto del libro que me pareció sugerente es la parte donde él se pone a pensar sobre, por un lado, la naturaleza de su perro versus el intento, porque muchas veces es eso, o se queda en eso de domesticación, porque él observa dentro de su perro, él le llama una tensión perpetua entre sus instintos de cazador y su vida domesticada. Y entonces describe, digamos, que sus cacerías son teatro puro, persigue, pero raramente captura algo, y cuando lo hace,
no sabe qué hacer con su presa, es decir, que es una especie, como él le llama, de simulacro de vida salvaje, una representación vacía del instinto que sigue ahí y que nunca se va a ir. Entonces, él observa cómo la domesticación ha creado, él le pone un ser híbrido, que es ni completamente salvaje, ni completamente domesticado. Entonces, los paseos diarios con su perro representan, digamos, su naturaleza sin realizarla plenamente, sino nada más siempre es como que él de forma ya domesticada, pero aún así sigue con sus instintos y eso para mí también, como nunca he tenido un perro, me parece muy fascinante y difícil de comprender. Bueno, ¿qué tanto eso se puede o debe domesticar y qué tanto hay como partes que uno debe de aceptar como instintos que nunca se van a ir? Pero, como dices, también supongo que debe haber ciertos límites, pero digamos, en tu caso, ¿cómo te ha ido con esta dualidad? Me parece inevitable. Es que sí, o sea, esto que comentas sí es como un tema muy controversial, pudiera Ujú, decirse, ujú, ujú, porque, o sea, por ejemplo, en mi caso, em, a lo mejor al principio cuando llegó, ella, bueno, cuando llegó especialmente bueno, la mayor, la más grande, ujú. cuando llegó ella, al principio en mi familia estaba la ideología de que los perros, por ejemplo, van en la azotea. Ok. Y es así Ujú, como de que, no sé, o sea, anterior a ella sí había tenido otras mascotas, pero realmente creo que nunca había forjado un vínculo como ahorita. ujú, Entonces, ahí fue cuando empecé a cuestionar, también por la diferencia de edad. Yo tenía, o sea, no era como muy grande, pero, o sea, yo ya estaba un poquito más grande, en donde ujú, sí dije, no sé si me encanta la idea de que esté en la azotea, pero ahí ya también yo creo que va mucho en cuestión de ideologías, en cómo vamos evolucionando, tanto va evolucionando ahora sí que la especie, ya sean como pues los animales, todos, y también cómo va evolucionando nuestra forma de pensar. Y no digo que a lo mejor las personas que todavía decidan tener sus mascotas en la azotea es como que no están evolucionadas, no, para nada, ujú, sino es cuestión yo creo que de criterios. O sea, va a depender ujú, mucho en cuestión de qué es lo que tú opinas y cómo tú, también tu estilo de vida, el espacio que tengas. O sea, ujú, va a depender mucho de eso, pero en ese punto en especial, yo creo que no hay, o sea, a veces también dejarla ser implica ujú, como, pues no sé, o sea, salen, corren, pero a lo mejor, por ejemplo, yo no tengo tanto el espacio para que ujú, salgan y corran así en la ujú, calle. ujú, Entonces, ujú, sí o sí tengo que traerlas con correa porque si no, o las atropellan o se pierden o cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que depende del entorno, el estilo de vida, pues también las facilidades que tengas, los tiempos, o sea, va a depender de muchos factores. Pero yo creo que también depende a todo eso como en términos generales, pues de la evolución. Y que también, por ejemplo, ahorita ya hay leyes ujú, que también ujú, dicen, estaba viendo que hubo una noticia que en Puebla, si no más me equivoco, hubo el ujú, primer levantamiento de un perrito, que hicieron así todo ahora sí que la escena del crimen y así, ujú, pero es porque ahí es como mucha gente se cuestiona, a ver, o lo estás humanizando demasiado, o ujú, realmente, pues, o sea, hasta dónde sí, hasta dónde no. Pero también está la otra contraparte del maltrato animal, que pues de plano hay gente que dice, es que son animales y no sienten y a lo mejor y les pegan o no sé, o sea, tienen otro tipo de forma de como de llevar esta relación. Entonces yo creo que ahí completamente lo dejo como abierto al criterio dependiendo del entorno en el que te desenvuelvas. Yo ujú, pudiera ujú, decirlo así. ujú. Salvo lo que tú opines. O sea, tú, Ajá. Y tú eres partidaria de, digamos, ¿qué tanto crees que sea, aunque no encuentro la palabra correcta, benéfico, aunque no me gusta, pero digamos, aceptable, tampoco me gusta, pero bueno, no pasa nada, de que ya cada vez queda reducido el número de espacios públicos, y con públicos también me refiero, por ejemplo, a plazas comerciales, para dar un ejemplo, que la gente ya puede ir con sus mascotas. ¿Para ti eso es algo positivo o de eso ya quizás es un, entre comillas, exceso, porque quizás rebasa ciertos límites que tú crees que debe de haber? ¿O tú cómo ves esa creciente apertura en ese sentido, digamos? yo lo considero, no sé, o sea, es como, depende, ¿no? No lo considero mal,
Pero yo Ujú, creo que también depende mucho, pues ahora sí que también incluso del entrenamiento de la mascota. ujú, Porque, o sea, en mi caso, yo muchas veces llevo a pasear a mis perritas y yo digo, o sea, no es por mala onda, pero es que yo sé que ellas no conviven con, especialmente una de ellas no convive con otros perritos. Entonces, hay ujú, gente que de verdad se ofende si yo veo, o sea, ya desde lejos, que lo lleva sin correa. Entonces yo digo, se van a acercar y yo no me voy a arriesgar a que ella los muerda. No es tanto ujú, porque a lo mejor su perro sí está entrenado, pero mi perro realmente no. Entonces no voy a, pues no la voy a exponer ni a su perro ni a mi perro. Pero hay gente que sí se ofende y sí, ay, pero que mi perro no es, no sé, él sí está educado y que quién sabe qué y ujú, así, pero es que no entienden el contexto, o sea, no ujú, entienden que no ujú, es ujú, por ellos, es por mí. Entonces, yo creo que depende, o sea, hay lugares en donde completamente sí digo, no, pues no deberían de dejar pasar a lo mejor a las mascotas, sí a lo mejor y nos vamos a que tienen que ser incluso de comida, ¿no? Lugares que son, hay actualmente restaurantes pet friendly y todo, ujú, ujú, pero pues yo creo que hay dependiendo del lugar, o sea, hay lugares ujú. para todo y también mucho va a depender de la educación, pero lamentablemente no todos tenemos la cultura de respetar ciertos parámetros y de decir, voy a educar a mi mascota, lo voy a llevar a entrenamiento o así. A veces no lo comprendemos de esa forma. Y me ha pasado también, hay veces que me he sentido ofendida de que no hace nada, solamente iba a pasar a comprar, no sé, a la farmacia, ¿no? Ujú, Solo iba a pasar a comprar a la farmacia y no me dejaron pasar porque la traigo a ella. Pero digo, pues está chiquita, no ocupa mucho lugar, no va a ladrar y así. Pero ellos no lo saben. Entonces es ujú, también ujú, como que ponerte en ese lugar y decir, pues hay lugares para todo. O sea, solamente es verlo así. Y ujú. por mucho que a lo mejor y si llegues a enojarte, pues también es saber cómo relajarte. Y no hacer como a lo mejor un escándalo de, no, pues ya, tráigame al gerente o así. O sea, no, solamente es, pues yo digo que saber relajarte y saber interpretar que Ujú, hay lugares para todo. O sea, yo lo siento así ujú. que pues igual también, no sé, ahora tú del otro lado que no tienes mascotas, pues el hecho de entrar a lo mejor a un restaurante pet friendly, si es algo que te haga sentir cómodo o tú cómo te... Yo sí pido al gerente y no me relajo. No, es broma, es broma. No, no, más bien, es que más que evaluarlo para mí me parece interesante como fenómeno, porque sí, a menos que sea mi sesgo, que puede ser, porque siempre hay, pero sí percibo que en los últimos años, en ciertas partes de la capital ha sido una tendencia de los lugares pet friendly. Ya las plazas también son pet friendly. Entonces yo más allá de decir eso está bien y mal, me parece como siempre tengo el impulso de comprender el fenómeno. Digo, ¿por qué? ¿Por qué alguien dice, me parece importante que mi perro vaya conmigo de compras a Zara, por decir una tienda, ¿no? Algo de ropa. O me parece importante que mi perro vaya conmigo a tomar un café con amigos, cuando ni siquiera le voy a hacer caso porque voy a estar hablando con las personas. Entonces, ahí la pregunta que tengo, bueno, ahí aplica sobre el tema de hoy, digamos que, porque a veces me dicen es que es porque lo necesito, así me dicen, para mi estabilidad y bienestar emocional. Ya no puedo estar despegado de él o ella, ya lo necesito el más tiempo que pueda. Entonces, si voy a salir varias horas, me lo tengo que llevar o me la tengo que llevar. ¿Tú sientes que eso es una justificación válida o ya sientes que hasta puede ser a veces? Porque ahí no sé cómo lo ves tú, que muchas veces cuando llevan a perros a ese tipo de ambientes y están horas y horas debajo de la mesa, nadie les hace caso. Así que digas que yo siento que los súper consienten y tratan bien, por lo menos desde mi punto de vista, a veces tampoco lo percibo. Entonces, ¿qué tanto ahí influye quizás también cierto egoísmo de ya tenerlo como apoyo constantemente y no decir también a veces la diferencia, como lo hablamos al inicio, implica que no lo puedo llevar a todos lados, pero más bien pensando en el bienestar del animal? Es que justo acabas de tocar un punto muy interesante porque es esta parte de hasta dónde mi mascota puede ser como un soporte emocional o hasta dónde no. O sea, y Ujú, creo que ahí sí considero que es mucho de acuerdo a qué va tu criterio. Si nada más ujú, es en cuestión, no digo que diga, o sea, como que el criterio de uno valga menos, pero ujú, sí también como que ir conociendo esto de que si realmente a lo mejor tengo un padecimiento psicológico o un padecimiento médico, que ahí está, bueno, estas dos diferencias entre el
como la mascota de soporte emocional Ujú. y también las mascotas guías, que sí, me parece que Ujú. sí son los animales de servicio, Ujú. que, que es esa parte que es como que entender como esta diferencia y, por ejemplo, una mascota de soporte emocional, por lo que estuve leyendo, no están aceptados, o sea, no es como que sea obligatorio que los dejen pasar a todos los lugares. Esto incluye en restaurantes, aerolíneas, hospitales. O sea, realmente eso va como, si es que también tienes como una especificación por parte de tu terapeuta o de tu psiquiatra que te indique así que debe de ser. Pero yo creo que ahí va mucho de cuál es el seguimiento terapéutico que llevas. Si es Ujú. porque a lo mejor necesitas como, no sé, ir canalizando como estos ataques de ansiedad, lo que decíamos al principio, que es como que ahorita mis ataques de ansiedad son incontrolables y por eso es que necesito traer a mi mascota y mi terapeuta o mi psiquiatra así me lo recomendó, pues es como entendible. Pero si dices, es que realmente ya nada más lo estoy usando como antes tenía ataques de ansiedad o ataques de Ujú. pánico Ujú. Ujú. y me quedé con eso. O sea, es como que también tratar de trascender ese sentido, como ahí como tratar de trascender nuestras emociones y también darnos la oportunidad a nosotros de mejorar y no estancarnos en esa parte. Que si ya también como por estilo de vida lo decidimos adoptar, pues es válido. Pero sí es como entender esto de parámetros, como dices. Yo la verdad nunca me había puesto a pensar en eso que dices, ay, qué padre trae su mascota. Pero sí es cierto, o sea, son 1, 2 horas, están platicando y el pobrecito nada más está ahí como, pues sentado. Dices, ok, está bien, pero ¿qué tan recurrente es eso? O Ujú. sea, ¿qué Ujú. tan, pues sí, cómo es que lo llevas así? Por lo contrario, con una mascota de servicio, que ahí sí es, pues Ujú. porque te Ujú. ayuda a identificar un Ujú. ataque epiléptico, una posible crisis epiléptica, o también si tienes una disfunción visual, pues por lo mismo. Ahí, Ujú. evidentemente, la mascota está entrenada para eso, Ujú. pues para Ujú. ser igual de la misma forma paciente y esperarte el tiempo que necesites, o pues en sí nada más acompañarte si es al súper, a cualquier otro lado, pues sí es necesario. Pero ahí yo creo que va mucho desde el entrenamiento en que qué tanto haces a tu mascota tolerante a esperarte 2 horas o que dices es que mi mascota es súper activa, ya va a empezar a ladrar a partir de los Ujú. 30 minutos. Ujú. Ujú. Mejor no lo llevo. Entonces, yo Ujú. creo que depende del tipo de mascota que tengas y para encaminado a qué. Y también del criterio terapéutico que pues vaya acompañado con eso. Yo lo Ujú. pudiera encaminar más o menos así. Ujú. Entiendo, creo que hiciste una buena diferenciación, porque en el caso del animal guía, ahí sí no hay ninguna duda, que ahí tiene que ser, pues yo no sé si es 24 horas, pero por lo menos todo el tiempo que uno sale de casa, porque si no es peligroso para el humano, ahí estoy de acuerdo. El siguiente punto que quería abordar ya tiene que ver con algo que mencionaste casi al inicio, con el tiempo y la memoria que Mann observa, que difiere entre la experiencia que tenemos los humanos sobre eso y lo que él observa en Baushan, en su perro, sobre eso, porque dice que la concepción del tiempo le da la impresión, difiere radicalmente entre ellos dos, porque él, o sea, su perro, dice Mann, vive, digamos, una especie de presente perpetuo, esperando, así lo narra él, eternamente el próximo paseo, eternamente la próxima vez que le da de comer, y entonces Mann reflexiona sobre cómo esta experiencia temporal diferente afecta la identidad. Es decir, él se hace la pregunta si Baushan es, digamos, el mismo yo continuo que experimentamos los humanos, es decir, que es una especie de evolución y construcción sobre el fundamento, es decir, que nuestra psique inconscientemente o conscientemente recordamos casi todo, por lo menos a partir de cierta edad, inconscientemente uno diría, bueno, desde muy temprana edad, y él se hace la pregunta, como tú dijiste al inicio, ¿no? Que puede haber algo así como rencor, o sea, tienen como ese tipo de memoria o no, entonces él se hace la pregunta si existe una serie, digamos, de presentes desconectados dentro de Baushan o no, y esa pregunta le surge por su experiencia cuando lo lleva al hospital. Él se queda pensando, ¿mi perro se va a traumar por eso? ¿O se le va a olvidar? Y entonces dice que simplemente, según su hipótesis, es que se lo traga el tiempo. O sea, él sugiere que hay una economía psíquica diferente donde no hay algo así como trauma, por lo menos no como lo entendemos los humanos, sino donde no se procesa
ni se disuelve, sino simplemente como la concepción del tiempo únicamente es el presente que se renueva todo el tiempo. Entonces, su forma de alguna forma, justificarse a sí mismo y exculparse era, bueno, con él no aplica algo así, se le va a pasar por el simple avance del tiempo. Supongo que en tu caso ha habido ocasiones que quizás te surja una duda similar. Si ha sido el caso, ¿cómo has procesado eso o cómo ves tú en general digamos, este punto sobre la concepción del tiempo? Es que, ¿sabes? O sea, sí es algo como que, y también en algún punto sí me causó curiosidad, porque Ujú, si es como de, no sienten rencor o ujú, no, o sí se acuerdan, ujú, pero como que sueltan rápido, o ujú, ujú, no sé cómo, ujú, cómo ujú, interpretarlo. Pero ahí, pues justamente se menciona que, por ejemplo, que en los perros específicamente hablando, ujú, que no tienen su lóbulo frontal al 100% desarrollado, pero sí existe cierta actividad, que es ujú, como que parte de la conciencia. Entonces, sí es como de que sí pueden sentir como, o sea, sí sienten como más cariño hacia ciertas personas, ujú, o sea, sí hay empatía de por medio. Entonces, también yo considero que sí es como, no es que vaya a generar un trauma, sino es más que nada yo creo que es la relación entre el síntoma de que a lo mejor y, ujú, no sé, o sea, como una relación entre la sintomatología física, que es como ujú, de ahí me puse y me quemé. Entonces, por ujú, eso es ujú, que no me voy a poder, bueno, no me voy a volver a pasar ahí. Pero es más que nada como esta relación, yo creo que física antes que probablemente emocional, aunque sí se menciona que la parte emocional sí está relacionada con alteraciones fisiológicas en el cerebro ujú, de la mascota. Entonces, no sé, o sea, he visto que aún actualmente siguen investigando acerca de la capacidad emocional de la mascota, pero también no terminan de descifrar. Y yo la verdad no termino de descifrar. Es ujú, que está traumado, pero también hemos visto que si también a lo mejor a una mascota le pegan, lo patean y ujú, así, ujú, pues de alguna forma se vuelve más agresivo. Pero yo creo ujú, que ahí es probablemente como evitando ese malestar. O sea, porque la última vez que me pegaste fue porque me dolió, me lastimaste, no sé, la ujú, costilla, o tal vez no con esa conciencia, pero sí es porque me dolió. Entonces, pues es evitar esa parte. No quiero que me vuelvan a pegar, pues evidentemente como mascota no tienen otra forma de comunicarse. Entonces solamente es como con agresividad. ujú, Entonces, yo creo que depende mucho. Si pudiera considerar, si hay conciencia en cuestión de como, si hay conciencia en cuestión del sentir, más no sé si pueda interpretarse como trauma o no. Probablemente sí en parte, pero yo creo ujú, que abarca como más que eso, más que solamente el trauma. Yo creo que lo enfoca también a una sintomatología física, em, pues en sí un malestar, también a lo mejor probablemente emocional, pero no sé si también, por ejemplo, a lo mejor desde un sentimiento del abandono. ujú, Si es que sí está abandonado, o sea, sí, pero es porque, no sé, el bienestar físico ya no lo hay, no lo ujú, sé, o sea, es como que creo que a lo mejor sería incluso ligarlo a el comportamiento de su cerebro en conjunto con ujú, nuestro comportamiento. Creo que ahí sí podría ser como un tema muy amplio para poder terminar de entender cómo se relaciona esa parte. ujú, ujú. Hablando de temas amplios, ¿qué es el siguiente? Que es el tema del amor. Porque eso, de igual forma, digo, ya entre humanos hablar del tema del amor sería amplísimo, pero en este caso específico, ya en la parte final del libro, él reflexiona sobre el amor sin lenguaje, porque una vez que él acepta al inicio la diferencia, es decir, esa brecha que no puede cubrir con su perro, dice, bueno, es posible, él lo hace como pregunta, el amor genuino sin comunicación lingüística. Entonces, Mann reflexiona, bueno, constantemente le hablo a mi perro, pero al mismo tiempo reconoce la, como él le llama, futilidad de estas palabras. Sin embargo, él sí está consciente o lo asume de esa forma que existe una comunicación profunda a través de rutinas, gestos, presencias. Entonces, el amor a Baoshan lo describe Mann como un amor prelingüístico y esa es la pregunta, es decir, que no está mediado por conceptos, por promesas, por expectativas articuladas,
pero esta, digamos, pureza que se podría observar de esa forma, tiene un precio, porque él dice, al mismo tiempo también tengo que aceptar la imposibilidad de, digamos, la explicación o cualquier tipo de consuelo verbal con él. Y aquí la pregunta sería, bueno, ¿puede haber amor sin que haya ningún tipo de comunicación verbal con ese ser vivo? O si sí hay esa implicación, porque entre humanos pues es una parte muy importante de cómo nos comunicamos por el amor o con los seres que amamos. Entonces, ¿cómo has pensado en tu vida o quizás en general esta parte del amor o no que le tenemos a las mascotas? Ahí yo creo que va también como mucho en cuestión de los lenguajes del amor. O Ujú, sea, si a lo mejor y nosotros como mi lenguaje del amor es como más verbal ujú, o igual como si, no sé, son actos de servicio. O sea, yo creo que depende mucho de la persona en cuál sea su lenguaje del amor y justo de ahí surge el anclaje a una mascota. Si a lo mejor ujú, y tú dices que completamente, y no digo que sea así, ¿no? Pero probablemente a mí me gusta, no sé, que me regalen cosas. Y para ujú, mí esa es la forma en cómo me estás diciendo que me quieres. Evidentemente a lo mejor una mascota no va a alcanzar a cubrir ese tipo de necesidades. ujú, Entonces, pues, o sí, pero pues a lo mejor nada más como, em, no sé, como a lo mejor no pudiera decir que estar al pendiente, sino como que se emocione cuando ujú, llegas ujú, o así, o sea, pero yo creo que va más ligado a los lenguajes del amor, que en mi caso, yo creo que muchas veces es como el lenguaje no verbal, o sea, el lenguaje en cuestión como de saber que muchas veces a lo mejor evitar a lo mejor este sentimiento de soledad, en que en saber que no estoy sola y que tengo con quien me acompañe. Entonces, pues tengo a mis dos perritas y pues evidentemente no me siento sola. Pero pues también sé que no alcanza a cubrir, como lo que decíamos al principio, una necesidad completa, que también a veces necesito hablar. O sea, ujú, necesito con quién intercambiar y que también me ujú, digan, no, ujú, pues estás mal, ujú, ujú, no. Entonces, va más a los lenguajes del amor. Que ujú, sí, si nos vamos a la mejor en cuestión de neurológicamente hablando, el hecho de que estar con un algo, un estímulo, una persona o en este caso nuestra mascota, puede que nos empiece a ocasionar como una sensación de tranquilidad, pero es porque también empezamos a producir oxitocina, serotonina, dopamina, que pues nos ayuda a contrarrestar a lo mejor estos sentimientos de depresión, ansiedad o estrés en sí, como que nos ayuda a aligerar nuestros niveles de cortisol. Pero ahí ya va más como dependiendo de cuál es tu lenguaje del amor y qué es lo que te hace como sentirte, te da esa tranquilidad. O ujú, igual y para uno la tranquilidad es completamente llego de mi trabajo y me acuesto y olvídense de mí porque me ujú. voy a dormir. O para otras personas no, o sea, para otras personas es que yo necesito caminar, necesito salir, despejarme porque estuve fastidiado del tráfico. Ya depende de tu rutina, pero yo lo pudiera ligar a los lenguajes del amor. Ujú, ¿Tú ujú. cómo ves esa parte? ¿O tú cómo...? Comparto ese punto, aunque es que para mí es complicadísimo porque yo sí me quedé pensando en lo de la comunicación, sobre todo para establecer el vínculo. Una vez que está establecido, entonces entiendo eso de los lenguajes de amor, que sobre todo yo lo asocio, digamos, a la cotidianidad, con ya sea amor de familia, amor de pareja o con los perros en este caso, pero para establecer el vínculo, ahí la pregunta, y no es que yo tenga la respuesta ante eso, sería para mí a nivel filosófico, ¿qué tanto es importante el enunciar eso del te amo? Eso de, por lo menos para establecer ahí, eso porque tiene que ver con lo otro, que al mismo tiempo creo que se puede conectar con algo que también ya mencionaste con eso de la soledad o no. Porque en el libro también Mann habla sobre la soledad, él le llama existencial y observa una paradoja dentro de sí mismo porque dice que la compañía de Bao Shan intensifica su propia soledad. Es decir, que la presencia del otro que no puede ser conocido subraya para él el aislamiento fundamental de su conciencia. Es decir, que Man está solo cuando está con su perro, con sus pensamientos,
mientras Baoshan está solo con sus instintos. O sea, sería como una especie de soledad acompañada. De nueva cuenta, él no lo observa como algo negativo, sino nada más es una observación que le surge, digamos. Y el momento más revelador para él es cuando reflexiona sobre los paseos, porque se dio cuenta que usa a Baoshan como excusa para su propia contemplación solitaria, digamos. Es decir, que el perro es compañía y pretexto para la soledad. Es ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, eso me pareció interesante porque, como también lo has dicho, o sea, una de las actividades más recurrentes con los perros es que los tienes que sacar, bueno, deberías por lo menos, a sacarlos, a pasear. Entonces, yo me he dado cuenta que cuando observo a la gente que los saca a pasear, que la atención muy a menudo no está sobre el perro o los perros, sino está como en el celular o sobre uno mismo o sobre otras cosas. Y ahí creo que se cumple un poco lo que observa Mann, pero ¿tú cómo ves este punto? Sí, o sea, sí, ya, bueno, entiendo ahora sí que tu enfoque, que es Ujú. como, no, o sea, a lo mejor cómo puedes pasar de sentir afecto sin decir nada, por decirlo Ah, así. sí, sí, exacto, sí. Entonces, o sea, yo creo que, o sea, sí se puede, pero es como, yo creo que a lo mejor y ahí no es específicamente como un lenguaje, o sea, como lo conocemos, el hecho de articular palabras. Yo creo que Ujú, ahí va más en cuestión de un lenguaje de acciones. O sea, ujú, a una reacción, más como a una acción hay una reacción. Entonces, yo creo que va más en esa parte, pero no lo sé, o sea, va a depender mucho de, no sé, cómo, ahora sí que, cómo a ti se te facilita más el establecer un vínculo. Para ti es como, si para mí es, no sé, a empezar a salir a conocer diferentes lugares o conocer ujú, diferentes restaurantes. Esa es mi forma como en donde me empiezo a encariñar, me empiezo a abrir, o ujú, simplemente nada más como, pues, salir a caminar y siento como que estoy, como que pertenezco a algún lugar, ujú. pertenezco a alguien o simplemente puedo desplayarme. Pero no sé, o sea, creo que es muy, no pudiera decir que hay una respuesta, o al menos en este momento no la tengo, en cuestión de, ¿puedo sentir amor a partir Ujú, de no hablar? Sí, pudiera decirlo que sí, pero creo que es muy ambiguo esa respuesta. ujú, Creo ujú, que va ujú. más allá de nada más de cómo decir, ok, sí la quiero, pero ¿por qué? O sea, ¿qué abarca el hecho de nada más empezar a querer sin decir nada? Porque a lo mejor y no sé, o sea, es muy amplio esa respuesta pues no sé, en Es- este momento no la sí, tengo. te digo que hago trampa porque te hago preguntas imposibles de contestar, pero por lo menos abordarlas y pensarlas creo que ya es un paso importante, ¿no? Que tiene que ver también con lo siguiente, que es esa cuestión, digamos, de por un lado identidad y reconocimiento y qué tanto necesito al otro para llegar a ese punto, porque Mann observa que su perro existe plenamente solo cuando está con él. O sea, cuando Man está con él le da como parte de su identidad a su perro. Y separado de él cuando lo dejó en el hospital o cuando va al súper, que eso yo lo observo en la cotidianidad, que cuando uno va al súper y dejan los perros en la entrada, uno nota la desesperación de la mayoría de los perros que les falta algo. Entonces él observa que el perro cuando no está con él parece perder su identidad y se vuelve a veces apático, pero digamos su comportamiento se vuelve, entre comillas, más genérico, digamos. Y esto plantea preguntas hasta qué punto nuestra identidad también como humanos depende en gran parte del reconocimiento del otro o de los otros. Porque también Mann, por su parte, descubre aspectos de sí mismo a través de su perro. Es decir, que él se dio cuenta que gracias a su perro descubrió su necesidad de tener una vida rutinaria. Se dio cuenta de su ambivalencia hacia la libertad en general y se dio cuenta de su deseo contradictorio, pero no por eso menos fuerte para él, simultáneo de por un lado la compañía y por el otro la soledad. Entonces, esta complejidad entre qué tanto necesito al otro para existir, también me parece algo interesante y quizás tiene que ver con eso que hablamos hace rato cuando yo dije, bueno, pero ¿por qué la gente quiere llevar a sus perros literal casi a todos lados? Y quizás también tenga que ver con eso, pero bueno, ¿cómo ves este aspecto? Sí, como
no sé, si que en algún punto terminamos perdiendo pues nuestra individualidad. O Ujú, sea, ujú. o si es que nosotros perdemos la individualidad o dejamos que alguien más la pierda. Pero yo creo que ahí va en cuestión también de, pues yo, a lo mejor de la rutina. O sea, de la rutina, pues que te lleves con tu mascota, que tanto a lo mejor, y sí, o sea, eh, como esta dualidad de comportamientos en que, pues sí, convive a lo mejor como con sus iguales que vienen siendo más perritos, más así, pues sí, cambia su comportamiento, pero es también respetar que al final de cuentas, pues así es, o sea, tiene que como que no perder esa chispa que lo hace ser él o ella y también del mismo modo nosotros, no perder esa chispa que nos hace ser nosotros, o sea, también a lo mejor no limitarnos a que no voy a ir al trabajo y, no sé, completamente un trabajo al 100% en home office, pero por el motivo de que no te quiero dejar solo. O sea, no, es como de, no, o sea, al final de cuentas no pierdas tu chispa, sigue realizando tus actividades. Es como encontrar este equilibrio entre todo y no, independientemente de que, es lo que te decía al principio, son líneas muy delgadas, que a veces no sabemos en qué momento las estamos cruzando o en qué momento sí, es difícil identificarlas. Nada más que ahí sí se requiere como de que, pues estar abiertos a la opinión que a veces no nos encanten, pero Ujú, simplemente ujú, es como de, ujú. pues bueno, o sea, sí tiene razón. A lo mejor y de pronto te enojas, pero dices, pues sí tiene razón porque sí, pues yo creo que no lo debería de llevar aquí. O yo creo que no debería de estar haciendo esto. O sea, es como que ir respetando, o sea, darnos la oportunidad de respetar y de respetar, especialmente ahorita yo diría, la individualidad. Creo que es como lo más puntual en todo esto. Ujú, Pero no sé si responde a bueno, a tu pregunta o si ujú, divago un ujú. poco. Concuerdo con lo que dices y yo ya nada más tendría una especie de conclusión, aunque es casi imposible porque las preguntas siguen abiertas porque son imposibles de contestar de manera, digamos, concluyente. No sé si tengas otros aspectos que quieras comentar antes de cerrar el día de hoy. Pues yo pudiera comentar, pues acerca principalmente como de manera general, si es que Ujú, alguien decide tener una mascota, muchas veces sí, aunque sea de soporte emocional, acompañamiento, es asumir la responsabilidad completa. O sea, no es una responsabilidad que se pueda adquirir como así de fácil. Se requiere también como, pues, evaluar. Trae que tratar de evaluar si contamos con el espacio, tiempo, recursos ujú, para poder como darle este tiempo de calidad, independientemente de ahorita lo que hablamos acerca de, pues, cuáles son, si es que es apropiado tenerlo en la azotea, no tenerlo. Ya ahí como que son factores más específicos, pero sí, o ujú. sea que quien quiera que decida tener una mascota, que sí evalúe si está en la posición para poderlo tener y si va a asumir como toda la responsabilidad completa. Eso es lo que pues me gustaría agregar. Perfecto, pues tratamos de profundizar en algunos puntos de lo que yo llamaría como la condición trágica de series, perdón, conscientes, de seres conscientes intentando conectar a través de, digamos, abismos de diferencia fundamental, pero quizás a veces esos abismos son como la condición que podemos conectar por esos abismos y no a pesar de. O sea, creo que ese punto me parece interesante, que puede haber un reconocimiento y un respeto a través de reconocer la diferencia, y eso no tiene que ser un acto de discriminación o de menospreciar, sino que puede ser al revés. O sea, esto que parece quizás contraintuitivo cuando uno lo piensa al inicio, de que a veces si reconozco la diferencia del otro, entonces lo reconozco de forma mucho más profunda y amorosa a que si lo trato, digamos, de igualar, perdón, o de encajar en algo que yo creo que tenga que ser correcto, o ese afán de humanizar muchas veces viene de, creo que, un impulso que yo entiendo de mucho amor, de mucho empuje, de mucho coraje por el maltrato animal que existe, pero a veces también las buenas intenciones pueden tener las consecuencias no deseadas por parte de esa gente bien intencionada. Entonces, creo que entre más uno piensa sobre estas cosas, más uno se acerca, entre comillas, al trato correcto con los animales y en este caso en especial con las mascotas. No, y pues también que yo creo que
cada vez seguimos aprendiendo más. O sea, uno Ujú, pudiera ujú. decir que ya soy experta, pero realmente no. Siempre estamos como aprendiendo constantemente nuevas cosas, aunque pudiéramos verlo algo tan cotidiano y algo tan común que no se termina de aprender. O sea, es muy, muy amplio esta parte. Ujú. Pero pues sí, comparto tu punto y pues la verdad muy interesante ahora sí que la lectura, porque sí siento que, o sea, si la analizas de la forma como, tal vez no como de la forma correcta, o sea, si te das el tiempo de analizarla, puedes encontrar muchos puntos específicos en donde nos hace cuestionarnos el cómo nosotros nos comportamos y Ujú. cómo damos un trato a todo, o sea, a todas las personas que nos rodean y especialmente pues a nuestras mascotas. Estoy de acuerdo. Pues esto sería todo para el día de hoy. Fernanda, muchas gracias por haber estado aquí. Espero que la hayas pasado bien. Espero que pronto estés de vuelta. A los que nos ven y escuchan, muchas gracias. Cuídense mucho y nos vemos pronto de nuevo. Hasta luego. Hasta luego.